reino de los cielos. Bendice las ofrendas de tus hijos y lo que ellos depositan en tu casa. Tú eres un Dios maravilloso. Gracias por la recompensa que tú haces y nos das. Bendícenos a cada uno de nosotros de una forma especial este día de hoy. Hoy es un día grande para mí, para la iglesia, para los habitantes de la faz de la tierra que se reúnen hoy en diferentes iglesias para levantar tu nombre en alto y glorificarte para siempre. Recibe la gloria, Señor, porque es tuya y solo a ti te pertenece. Gracias una vez más, Señor, por este precioso día que tú nos das. Y bendícenos a cada uno de nosotros con bendición gigante en Cristo Jesús. Recibe la bendición de Dios. Amén. En este lugar para toda tu familia. Si usted está visitando la área de Dayton, Texas, visítenos los miércoles a las 7 de la noche. Tenemos servicio de jóvenes, tenemos estudio bíblico para los adultos, ministerio de niños que está increíble. Todo para usted y su familia, porque aquí en esta iglesia nosotros creemos que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así que bienvenido a este lugar y gócese de este servicio. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. ¿Cuántos son libres? Amén. Porque hemos cantado, ¿verdad?, que Cristo nos ha libertado. Amén. Aleluya. De las cadenas, de las ataduras y de todo aquello que no es agradable a Dios. Amén. Así que nosotros somos libres en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Amén, así es. Gloria a Dios.
¿En qué capítulo vamos del estudio? 21. En el 21. Gloria a Dios. Vamos a estar así abriendo nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 21 de Hechos, Hechos 21. Gloria a Dios. Amén. Amén. Inclinen su rostro ahí donde están, hermanos. Vamos a hacer una oración para dar comienzo a esta clase, a esta enseñanza. Amén. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, en esta hora. Gracias porque te hemos alabado, Señor, hermoso, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias te damos porque tú provees, mi Dios, en tu casa, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres grande, maravilloso y poderoso, Jesús. A ti sea la honra, la gloria, Señor. Ahora, Señor, estamos entrando en este estudio de Hechos, capítulo 21, Señor. Que seas tú, Señor, hablándonos, Padre. Que seas tú, Espíritu Santo, guiándonos y enseñándonos, Padre, lo que debemos aprender y lo que debemos hacer por medio, Señor, de tu palabra, mi Dios. Te damos gracias. Atamos, Señor, todo espíritu contrario, Señor, que no tiene parte en este lugar, porque tú reinas, gobiernas, Señor, y tú, mi Dios, estás sentado en este lugar como Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. A ti sea la honra, la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y todos podemos decir, hermanos, amén. Aleluya. Capítulo 21, el encabezado en mi Biblia dice así: viaje de Pablo a Jerusalén. Amén. Amén. ¿Alguien tiene algo diferente en su Biblia? ¿No? Porque a veces tienen otras versiones, ¿verdad? Ya, bueno, pues este es el tema, empezando aquí en el primer versículo. Y dice, vamos a estar un poquitito atrás antes de entrar al 21, dice que después de despedirse de sus discípulos en Asia Menor, que es en lo anterior, dice que Pablo siguió su camino de regreso a Siria, de donde había salido en su tercer viaje misionero 3 años atrás. Ahora esta parte del trayecto que vamos a ver aquí que lo hizo por medio de barco, ¿verdad? Porque ya ve que a veces se trasladaba de diferentes maneras, caminando, otras veces en diferente manera, pero hoy lo vamos a ver que lo hizo en barco. Y la trayectoria que vamos a ver es que es de Mileto, Cos, Rodas, Patara, Tiro y Siria. Y vamos a ir a Hechos 21 del 1 al 3, vamos a dar lectura. Hermana Vero, ¿nos ayudas a dar lectura del 1 al 3? Hechos 21 del 1 al 3. ¿Está bien? Ok. Después de separarnos a ellos, zarpamos y navegamos directamente a Cos. Al día siguiente fuimos a Rodas y de allí a Patara. Como encontramos un barco que iba para Fenicia, subimos a bordo y zarpamos. Después de avistar Cripe y de pasar al sur de las islas, navegamos hacia Siria y llegamos a Tiro, donde el barco tenía que descargar. Allí encontramos a los discípulos y nos quedamos con ellos 7 días. Ellos, por medio del Espíritu, exhortaron a Pablo a que no subiera a Jerusalén. Hasta el 1 al 3. Perdón. Sí. Ok, aquí podemos ver que él emprende ese viaje por medio de ¿qué? De un barco, ¿verdad? Y dice que en el versículo 3 dice, al avistar Chipre, es como cuando ya estás en el barco y estás mirando hacia allá, ¿verdad? Galveston, que ya va quedando allá, ¿verdad? Dice ahí. Dice, al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí, en Tiro. Ok, dice que cuando Pablo llegó a la costa de Siria, salieron a encontrarle sus discípulos de Antioquía. Ellos llegaron allí porque Pablo ya no iba a pasar por Antioquía, ya que su destino era Jerusalén, donde quería pasar la fiesta de Pentecostés. Dice que sus discípulos trataron de convencerlo que no fuera a Jerusalén, porque sentían que iba a encontrar oposición allá. ¿Se recuerdan en los capítulos hacia atrás donde
Mismo Pablo dice que el Espíritu le revelaba que cuando fuera a ese lugar, a Jerusalén, ¿qué iba a encontrar? ¿Con qué se iba a encontrar? ¿Se recuerdan de lo que estudiamos? Que decía que se iba a encontrar con dificultades y con unas luchas pues que nunca había pasado, aunque ya había pasado, lo habían dejado casi como muerto, y se recuerdan, pero ya el Espíritu le había revelado a él qué es lo que iba a venir entonces. Entonces aquí dice que los discípulos trataron de disuadirlo, ¿verdad? De que no fuera, porque ellos ya por medio de lo que Pablo había dicho, ellos ya sabían también a lo que se iba a enfrentar allá. Entonces en el 21 del 4 al 6 dice, y hallándonos los discípulos, nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiera a Jerusalén. Cumplidos aquellos días salimos acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa oramos. Dice, y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Se fija aquí lo que Pablo hizo antes de embarcar. Dice que se juntaron todos y oraron. Me imagino yo que es como cuando vamos a decirlo así, hoy que fueron los jóvenes al campamento, ¿verdad? Se hizo una oración antes de que ellos se fueran. Y es lo mismo que estaba sucediendo aquí con Pablo. Él ya se iba, pero antes de eso hizo una oración, ¿verdad? Para que, pues, como todo, ¿verdad? Poner todo en las manos de Dios y dejarlos de ellos, ¿verdad? En el cuidado del Señor también. Entonces dice que hizo eso antes de embarcar. Pablo no se dejó disuadir por sus amigos de Siria, pues sabía que debía ir a Jerusalén. Pero en el camino se encontró a otros creyentes que también trataron de convencerlo que no subiera a Jerusalén. Hermanos, aquí estamos viendo de hermanos en la fe que estaban aconsejando a Pablo, ¿verdad? De no vayas, si ya sabes a lo que te vas a enfrentar, ¿para qué vas, verdad? Por decirlo así, yo me imagino, ¿verdad? Que podrían ser sus palabras. Y él ya pasó una de las pruebas, ¿verdad? De cuando sus discípulos dijeron, pero ahora otros, dice que se encuentran en el camino y también tratan pues, ¿verdad? De que él no vaya a Jerusalén por lo que se va a enfrentar. Dice allí en el 7 al 12, dice, y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. En el 10 dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. El 12 dice, al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. ¿Se recuerdan que eso también sucedió cuando Jesús iba a ser entregado? ¿Se recuerdan lo que hizo Pedro con aquel soldado cuando trataron de aprender a Jesús? Que sacó su espada y le cortó una oreja, ¿verdad? ¿Y Jesús qué hizo? Volvió esa oreja como si no hubiera pasado nada. ¿Por qué? Porque dijo, ciertamente la voluntad de mi Padre se tenía que llevar a cabo, ¿verdad? Y aquí Pablo estaba en la misma situación. Aquí sus seguidores, esos hombres de fe también le estaban diciendo, pues no vayas, mira lo que ya te reveló, lo que nos ha revelado el Espíritu Santo, de que lo que te va a suceder. Pero creo que es una de las reacciones de cuando nosotros amamos a alguien. Pues no vamos a querer que algo malo le vaya a suceder, ¿verdad que no?
Y pues yo creo que es un instinto de protección, ¿verdad? Decir, ay, pero es que vas a padecer, ¿Qué les pasa a los evangelistas que van a otros países que no conocen, que a veces ni hablan el idioma y se van por pura fe en el Señor? ¿Y a qué van a ir allá? Segurito de que van a ir a padecer, van a ir a sufrir carencias, necesidades, tantas cosas. Y muchas veces quizás si fueran nuestros hijos posiblemente le digan, mi hijo, pero ¿estás seguro de lo que vas a hacer, verdad? Tratando de desanimarlo, ¿verdad? De que no vaya, porque pues no vamos a querer que le pase, vaya a enfrentar cosas, ¿verdad? Que nunca ha enfrentado. Entonces en esta situación se encontraba Pablo. Pero aquí yo creo que si nosotros, pastor, pudiéramos ponerle un tema a este capítulo, podríamos decir la certeza de Pablo y la convicción en quién había creído y la determinación que él tenía. Entonces esto nos enseña a nosotros, hermanos, que como hijos de Dios tenemos que tener determinación. Determinación en lo que estamos creyendo, en quién creemos. En que aunque estemos padeciendo en este camino que estamos caminando en el Señor, sabemos que la recompensa es más grande. Que lo que estamos pasando ahorita quizás es una desesperación, es una angustia, una ansiedad, hermanos, pero que es momentánea porque va a pasar. Entonces nosotros tenemos que, aunque estemos en la lucha, aunque estemos en la enfermedad, aunque estemos en el problema, tenemos que tener determinación de que yo sé que Cristo me va a sacar de esto. Y que no importa de que me esté doliendo, de que esté padeciendo, yo sé en quién he creído. Una determinación que no se mueva con nada, que nadie te pueda mover de ahí. ¿Verdad? Amén. ¿Alguien tiene algún comentario, pastor? Me gustaría decir, cuando Dios me llamó a mí al ministerio, a mí me dijeron loco, porque yo no oí a nadie, ni me interesó, porque cuando Dios llama, y esto fue lo que pasó con Pablo. Pablo tenía que determinar de llegar a Jerusalén. Sabía que su tiempo era corto, mas él no se avergonzaba de hablar de Cristo donde quiera que. Y yo me recuerdo estando en el Distrito Federal, que había un grupo de gente de la universidad en un pleito grandísimo. Yo no sabía que habían muerto como 4 o 5 de ellos a tiroteo. Y a mí se me ocurre, ahora voy a hablar de Cristo en medio de la ciudad, en el medio de la universidad. Se baja uno de estar dando su dialecto, su predicación o su discurso, y me subo y ahora voy a dar el mío. Porque cuando uno está en candela con Cristo Jesús, no hay quien te pare. Es cierto, es una cosa. Tenemos que determinar lo que vamos a hacer. Si alguien viene y me dice a mí, mire pastor, yo quiero ir a evangelizar, salga y vaya a evangelizar, haga el buen propósito, pero cuando llega el momento de ir a evangelizar, no lo hace. Entonces ya no le pueden echar la culpa al pastor. ¿Por qué? Porque se determina de hacer algo para Cristo sin que nadie te empuje y nadie te pueda parar. Así es. Porque tú tienes que hacer lo que Dios te manda hacer. Si eso es lo que tú sientes en tu corazón, tú no puedes tener miedo. Pablo no tuvo miedo. Él sabía que le esperaban todas esas profecías. Él sabía que estaban correctas. Pero de nada me interesa lo que me digan. Si me conviene hasta morir por el nombre de Jesucristo. Aquí en la iglesia habrán personas que puedan decir eso. Cuando tú estás en medio de una adversidad inmensa, como Pablo lo dijo. Así es. Precioso, precioso. Bueno, dice que Agabo, ¿se recuerdan el que profetizó? Dice, no era un falso profeta. Él estaba diciendo la verdad de lo que le dijo, lo que le iba a suceder. Dice, revelando lo que efectivamente iba a suceder. Agabo ya había profetizado antes en Antioquía y se había cumplido en Hechos 11 del 27 al 28. Dice, ante esta profecía y los demás
advertencias, la gente supuso que Dios le estaba enviando un mensaje para que no fuera a Jerusalén. La gente es lo que pensó, ¿verdad? Bueno, pues si te están diciendo es para que no vayas a ponerte en peligro, es lo que la gente pensaba. Dice, pero Pablo sabía que no era así. Él sabía que tenía que ir a Jerusalén y el Espíritu ya le había advertido que iba a ser perseguido allí. En el 20 al 24 dice, y ahora he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá. Esto lo dice en Hechos 20 del 22 al 24, dice, y ahora he aquí yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá. Salvo que el Espíritu Santo solamente me da testimonio en cada ciudad, diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solamente del Evangelio de la gracia de Dios. Esa era su determinación, que no importaba si estaba si tenía que sufrir encadenamientos, aflicciones, padecimientos, lo que a él le importaba era cumplir el llamado de Dios en su vida. Dice, lo que él quería era terminar la carrera por la cual el Señor lo había llamado. Y igual usted y yo tenemos esa carrera, estamos corriendo esa carrera en el camino del Señor. Pero aquí la pregunta es, ¿tenemos la misma determinación que Pablo? Eso solamente usted lo puede contestar. ¿Tenemos la determinación de Pablo de hacer lo que el Señor nos ha llamado a hacer? ¿O estamos dejando que alguien más lo haga por nosotros? Esa es la pregunta, porque todos tenemos un llamado, todos estamos en la misma carrera, pero con un diferente propósito aquí en la tierra. Amén. Dice, las profecías eran ciertas, pero el Señor estaba poniendo a prueba a Pablo para ver si él iba a ir a donde Dios lo mandara, a pesar de saber que al final iba a ser apresado. A veces nosotros con una pequeña prueba que el Señor muchas veces permite en nuestras vidas, nos desanimamos. Tiramos la toalla. Sí, y yo he escuchado de personas que dicen, no hombre, yo estaba mejor antes de conocer al Señor que ahorita, porque ahorita no salgo de una para entrar en otra. Pero esa es la carrera de nosotros, hermanos. Ahora vamos a continuar, dice, puesto a prueba. Dice, la prueba de Pablo fue similar a la que Jesús pasó antes de su muerte. ¿Se recuerdan que ya estábamos comentando algo acerca de esto? Dice, Jesús sabía que tenía la oportunidad de hacerse a un lado y no morir, pero al final dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. En sus últimas horas de libertad, Jesús pasó por esta prueba y la superó también. ¿Se recuerdan cuando una noche antes cuando fue al huerto de Getsemaní? Que dice que estuvo allí llorando, que le dijo, Señor, pasa de mí esta copa, pero por último dijo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sí? Y hermana, me gustaría ¿Sí? añadir un poquitico chiquitico. ¿Sí? No todo el mundo tiene que ir a predicar. No. Hay otros ministerios que pueden cubrir. Es la inmensidad de los trabajos que tú puedes hacer para el Señor. Quería yo agregar Sí, eso. así es. Es como le decía, todos aquí, hermanos, tenemos un llamado, todos aquí tenemos algo que hacer. Amén. Porque no va a decirme usted, no es que yo no sé hacer nada, no, todos sabemos Amén. en qué podemos servir al Señor. Hay infinidad de cosas, hermanos, que podemos hacer para el Señor. Amén. Pero es muy diferente el querer y hacer. Porque de hacer podemos hacer muchas, pero de querer, ese es el punto. Es que yo nomás quiero lo que yo quiero hacer. Y no es así, es lo que Él quiere que yo haga. Amén.
Ese es lo que nosotros tenemos que tener claro, hermanos. Que posiblemente digo, es que a mí no me gusta mucho, Señor, pero si tú me abriste la puerta en este ministerio, yo lo voy a hacer. Porque sabemos que donde Dios te pone, Él te va a ayudar, Él te va a guiar, Él te va a enseñar. Amén. Pero lo importante aquí es la obediencia al Señor. Y no vamos a descubrir, hermanos, si vamos a ser efectivos en eso si usted no lo intenta. Ok, lo intenté y ¿sabes qué? Pues no es lo mío, pero busco algo más. Pero que no te cierres la puerta simplemente por miedo, por vergüenza o porque no quieres responsabilidad. No, estamos aquí para servir al Señor. Amén. Amén. También en eso le podemos agregar, hermana Raquel, que Dios es bueno. Amén. Y nunca nos va a poner a hacer algo que Él sabe que no estamos capaces de hacerlo, no somos capaces de hacerlo. Dios sabe nuestros límites y también nuestras cualidades. Así es. Y la palabra dice que Él da dones a los hombres. Y Dios da a cada cual conforme a sus cualidades, Así es. al tamaño de la fe que cada cual tiene. Porque si miramos un redil, una iglesia, no todos en esa iglesia tienen la misma cantidad de fe. No. Unos tienen más, otros tienen menos, otros poquitos, unos una barbaridad. Pero todos, si usamos lo poquito que tenemos, conforme a, como dices, a la voluntad de Dios, lo que Dios nos dé para hacer, lo vamos a lograr. Así es. Amén. Así es. Dice allí en Lucas 22, 39 al 46. A ver, no sé si es Lucas o Hechos. ¿Alguien puede buscar Lucas 22, 39 al 46? ¿22, 39 al 46? ¿Alguien lo tiene? 46. Sí, 39 al 46. Es 22, 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. ¿Sigo? Sí, hermana, hasta el 46. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esa copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Aquí, ¿quién está hablando, hermanos? ¿Quién está diciendo estas palabras? Jesucristo, ¿verdad que sí? Aquí es cuando les estaba comentando cuando fue a orar. Y aquí nos habla de que cuando Él regresó, dice que los encontró durmiendo. Y muchas veces, hermanos, nos sentimos derrotados cuando estamos en esta situación. Estamos durmiendo espiritualmente y nos llega la prueba. ¿Qué va a pasar? Vamos a tambalear, hermano. Este consejo le dio a los discípulos, pero ese consejo nos lo da hoy a nosotros, de que no durmamos, de que estemos alertas, porque no sabemos la hora en que nos va a llegar la prueba. Y tenemos que estar firmes en la roca que es Cristo. Tenemos que tener la fe que dice nuestra hermana activa. ¿Para qué? Para que va a venir el problema, de que va a venir. No sabemos en qué forma, pero nos va a llegar. ¿Sí? A veces también cuando vienen las pruebas, hermana, agregando y no quitándote mucho tiempo, pero nosotros hacemos unas oraciones, ¿verdad? Ignorando la prueba que va a venir. Pero estamos orándole al Padre. Viene esa prueba y ahora le oramos al Señor que nos dé fuerzas para soportar esa prueba. Estabas orando por eso. Sí. Entonces ahí viene tu prueba, Sí. entonces tenemos que estar despiertos, firmes en oración. Sí, así es.
Es como muchas veces, hermanos, le decimos al Señor, Señor, yo quiero que me uses, ¿verdad que sí? Pero antes de cuando usted va a un trabajo, lo primero que le van a decir, vas a tener una semana de entrenamiento, ¿verdad que sí? Te van a entrenar. Entonces, nosotros le pedimos al Señor, Señor, úsame, yo quiero hacer algo en tu obra. ¿Qué va a hacer el Señor? Nos va a preparar. No solamente va a decir, ándale, ya vete así. No, nos va a preparar. Y Él nos va a probar nuestra fe, que tanta fe tenemos para ver en qué nos va a usar. Entonces, cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, úsame, yo quiero servirte en algo, lo primero que va a venir va a ser la prueba, va a ser la lucha. ¿Para qué? Porque el Señor quiere ver qué tanto le amamos. El Señor quiere ver qué tanta fe tenemos para darnos, confiarnos lo que Él quiere que hagamos. ¿Verdad que sí? Entonces, en el camino del Señor, hermanos, muchas veces la falta de conocimiento nos hace flaquear, nos hace retroceder. Pero nosotros tenemos que estar conscientes de que si nosotros somos servidores de Dios, Dios nos va a probar. Porque si Dios te va a llevar escalando en cada escalón, va a ser una prueba antes de subir ese escalón. Entonces, si tú te encuentras ahorita en una prueba, glorifica a Dios. Amén. Confía en Él y espera en Él, porque vendrá tu recompensa. Amén. Así es la vida del cristiano. Nosotros estamos aquí porque queremos escalar esa escalera, ¿verdad que sí? Queremos avanzar en el camino hacia la meta que es Cristo, pero a la forma y la voluntad de Él, no como nosotros nos conviene, ni como nosotros queremos, ni como yo sé hacerlo, no, es en la forma de Dios, lo que Él quiere que nosotros caminemos. Amén. Dice, también trataron de convencer a Jesús de evadir la persecución y la muerte. A pesar de estar bien intencionado el deseo de ellos, el Señor vio ese consejo como una tentación, que lo estaban tentando ay, pues sí, ¿verdad? Me puedo librar de todo eso. Pero Él sabía, y Él en su determinación dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. En Mateo también 16 del 21 al 26 nos dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle diciendo, no lo permitas, Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí. ¿Y cómo le llamó? Satanás. ¿Verdad que sí? Dice, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Qué ejemplo tan verdadero, ¿verdad? No podemos dar un mejor ejemplo de lo que le estaba sucediendo a Pablo en el capítulo 21 a lo que también pasó a nuestro Señor Jesucristo. Y en los dos hubo la determinación de cumplir la voluntad del Padre. Y yo le pido a Dios, hermanos, que yo también pueda decir que se haga la voluntad de Dios y no la mía. Amén. Dice, Pablo estaba pasando por esta misma tentación o prueba, pero no cedió ante ella. En Hechos 21 del 13 al 14 nos dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Les está diciendo a ellos que le estaban diciendo, ¿sabes qué? No vayas a Jerusalén. Dice, porque yo estoy, fíjese lo que dice aquí, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Wow.
seguir para adelante. Si usted se pusiera en ese momento donde está esa multitud de creyentes, seguidores de Pablo, y usted allí, y usted sea Pablo, y que usted ciertamente sepa que en el momento de que usted llegue a ese lugar, lo van a atar, lo van a encadenar, lo van a torturar, le va a llover de todo. Y que aquí la iglesia te esté diciendo, no, hermana, no vayas, si ya sabes lo que te va a pasar. Posiblemente, hermanos, posiblemente nos convencen, si no estamos bien firmes en la roca que es Cristo. Aleluya. Porque muchas veces queremos llevar el evangelio a un hogar que sabemos perfectamente que va a ser difícil. Y alguien más te dice, no, hombre, ni vaya, yo ya fui, me corrieron y me pasó esto. ¿Y qué pasa? Nos convence. Pero que tengamos esta determinación, aprendamos, hermanos, que cuando el Señor te envíe, cuando el Espíritu Santo te inquiete a hacer algo, que no, nada ni nadie te convenza de lo contrario. Amén. Porque si Dios, por medio del Espíritu Santo, te está enviando, hay que obedecer al Señor. Porque créanme que cuando nosotros desobedecemos esa voz, ese sentir en el Espíritu se contrista. Y después difícilmente nos va a costar para volver a reencontrarnos con ese fuego del Espíritu Santo, con esa comunión, porque el Espíritu Santo es una persona que también siente, es una persona que también se duele, es una persona que también se decepciona de nosotros. Es como cuando nosotros confiamos tanto en una persona y de repente dices tú, no, yo sé que ella me va a apoyar, y vas hacia ella, esa persona, ¿y qué pasa? No, sabes que yo no quiero nada, yo no quiero problemas. ¿Y qué pasa? ¿Cómo te sientes? Así el Espíritu Santo viene y nos confía algo tan grande y tan poderoso, y nosotros ay, no, pero es que no. Entonces, ¿qué estamos haciendo exactamente lo mismo? Así como tú te sientes cuando eres rechazada, cuando se te cierran las puertas, el Espíritu Santo siente lo mismo. Raquel, hay un ejemplo buenísimo hablando de esto. Moisés, cuando Dios le dijo, vete al pueblo y dile, háblale, dijo, no, manda tú otro. ¿Tú crees que a Dios no le desagradó eso? Claro. ¿Tú usabas a su hermano para que hablara por él? Es lo mismo. Son cosas, ejemplos de la Biblia que sí contrista al Espíritu Santo. Y que muchas veces nosotros no lo analizamos de esa manera. Sí. Pero así como nosotros sentimos, el Espíritu de Dios también se siente. Sí se siente. Todo lo que usted siente, el Espíritu de Dios lo siente también. Sí, Porque Él es una persona. es cierto. Muy cierto. Vamos a continuar. Dice, la intención de los amigos de Pablo era buena, en un sentido humano, ¿verdad? Porque es lo que nosotros como humanos es lo que buscamos, ¿verdad? De que pues no queremos, es como nosotros a nuestros hijos, no queremos ni que el aire les dé, ¿verdad? Pero ciertamente sabemos que tienen que pasar por ciertas circunstancias para que crezcan como personas, ¿verdad? Aleluya. Dice, la intención de los amigos de Pablo o los fieles de Pablo, dice, era buena en un sentido humano, pero la verdad es que estaban yendo en contra de la voluntad de Dios. Dice, al final lo reconocieron. ¿Cuántas veces no nos pasó lo mismo a nosotros? Dice, tomando decisiones basadas en el corazón y no en el espíritu, sin sospechar que estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Como dice el refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Imagínense, dice, tengamos cuidado de no caer en este error. Que a veces, no, pero es que es una buena intención de lo que yo estoy tratando de hacer, es con una buena intención, pero no es la voluntad de Dios, ese es el punto. Es muchas veces, hermanos, nosotros como padres que nuestros hijos están pasando por circunstancias, muchas veces y la mayoría de veces por sus malas decisiones. Amén. ¿Verdad que sí? Y nosotros como padres nos duele y quisiéramos resolverles la vida en un instante. Pero ¿qué pasa? Cada uno tiene que enfrentar sus errores. Tiene que reconocer su error. ¿Para qué? Para salir
del hoyo donde te encuentras. Porque si no reconoces que lo que hiciste o la decisión que tomaste o lo que hiciste no fue correcto, mientras nosotros no lo reconozcamos, hermanos, no vamos a salir de ahí. Y lo triste es de que muchas veces no nos dejamos ayudar. Aún sabiendo que estamos destrozados, que estamos, que ya no podemos más, que nuestras fuerzas ya no pueden, pero el orgullo, hermano, nos mantiene ahí, atados a eso, aferrados a eso. Pero en el nombre de Cristo Jesús, hermanos, somos más que vencedores, porque Él es nuestro libertador. Amén. Dice, ahora dice en Jerusalén, finalmente llegó el día y Pablo subió a Jerusalén, pero no lo hizo solo, pues varios discípulos le acompañaron. Y eso lo podemos ver en el 21 del 15 al 16, y dice así, dice, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón. Es que tiene MN. Dice, de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos, en donde se iban a quedar. Dice, al principio la visita a Jerusalén fue positiva, ya que los hermanos creyentes los recibieron con brazos abiertos. En Hechos 21 del 17 al 19 nos dice, cuando llegamos a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Aquí él empezó a testificar, a dar un reporte a esos ancianos de todo lo que el Señor había hecho por medio de Pablo, por medio de él. Dice, cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Dice que los judíos creyentes en Jerusalén se admiraban de lo que el Señor estaba haciendo a través de Pablo en lugares lejanos, porque se recuerdan que él se la pasaba viajando, no solamente se quedaba en un lugar, iba de lugar en lugar. Y dice, pero sabían que los judíos no creyentes no lo iban a recibir tan bien, ya que habían llegado a Jerusalén los rumores de lo que estaba enseñando en sinagogas de otras regiones. Siempre hay alguien que va a llevar las noticias, ¿verdad? Dice, en el 21:21 dice, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Se recuerdan? Cuando miramos el capítulo, cuando decía que se abstuvieran de qué eran 3 cosas, ¿verdad? Sí. Era de sangre, de ahogado y de fornicación. Ajá. ¿Se recuerdan de eso? Entonces, dice aquí, los creyentes de Jerusalén sabían que Pablo no enseñaba en contra de la ley de Dios, pero sabían que los líderes religiosos no iban a entender eso. Por lo tanto, le aconsejaron a Pablo hacer lo siguiente. Aquí buscaron una estrategia, ¿verdad? Y luego aquí en el 22 al 25, ahí en el capítulo 21 dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Le estaban diciendo a Pablo, haz pues esto que te diré. Decimos, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto,
solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Son 4. ¿Se recuerdan que cuando estuvimos, usted le tocó dar esa clase, verdad, pastor? Sí. Dice, Pablo había llegado a Jerusalén con creyentes gentiles, pero los apóstoles le aconsejaron que no entrara con ellos en el templo, ya que la tradición judía no lo permitía. En el complejo del templo había un patio en el que todos podían entrar, el cual se conocía como atrio de los gentiles. Este patio estaba separado del área del templo en sí por un muro divisorio. Para evitar problemas, Pablo debía presentarse a cumplir su voto acompañado solo de nazareos judíos, solamente de esa manera. Además, le pidieron que él financiara ese sacrificio, el cual era muy costoso, según en aquellos tiempos, ¿verdad? Según, si usted lo quiere ver ahí en Números 6, del 13 al 21. Y dice allí en Hechos 21-26, dice, entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Y nada más quiero decir, adherir a eso. ¿Sí? Eso para mí fue una injusticia, ¿Verdad? de estos ancianos. Lo fue. Amén. Dice, Pablo solo había entrado al área del templo con los nazareos judíos, pero lo vieron en el atrio exterior con los gentiles. Siempre hay alguien que, ¿verdad?, que anda nada más mirando a ver qué hace uno, qué no hace, para irte a acusar, ¿verdad? Sí. Dice, pudo haber sido un malentendido, pero nadie le dio tiempo de explicarse. También puede ser que hayan provocado el conflicto a propósito. Todo puede suceder, ¿verdad? Ya que probablemente esos judíos eran los que habían perseguido a Pablo en Asia Menor. ¿Se recuerdan? Que hasta allá lo fueron a seguir. Bueno, pues eso son solamente suposiciones, ¿verdad? Dice, como hemos visto en otras ocasiones, la reacción de las masas puede fácilmente salirse de control. Probablemente la turba, o sea, la gente, hubiera matado a Pablo de no ser por la llegada de los soldados romanos en esa ocasión. Y eso dice ahí en el 21 del 30 al 33, dice, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Pero imagínense, en todo ese tiempo que ellos tardaron en llegar, dice que lo estaban golpeando. Y no era una persona, dice, era una multitud. O sea, eran bastantes, ¿verdad? Una turba de gente, es una multitud. Dice, ¿en cuál nos quedamos? Tomando luego soldados, en el 33. Entonces, llegando el tribuno, le prendió, o sea, lo tomó y le mandó atar con 2 cadenas y preguntó quién era y qué había hecho para que le hicieran lo que le estaban haciendo. Dice, los soldados romanos no sabían la razón del alboroto, solamente llegaron por lo que estaba sucediendo. Dice, lo apresaron en parte para protegerlo, pero también para calmar al pueblo. Algo que los romanos tratan de evitar a toda costa eran los alborotos públicos, dada la inestabilidad que provocaban. Ellos no sabían ni por qué estaba sucediendo eso, pero ellos lo único que querían era calmar la gente, ¿verdad? Y evitar problemas públicamente. Dice allí, en el 34 al 36, dice así, pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podían entender nada
De cierto, a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza, o sea, un lugar aparte. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. ¿Sí sabe, sí entiende qué es llevar a peso? Es como cuando lo agarra de uno de un lado al otro, lo llevan en el aire, como quien dice, ¿verdad? Ajá, sí. Dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! Ellos querían acabar con él. ¿Y se recuerdan qué es lo que le gritaban a Jesús también? Ajá, crucificado. Aquí es algo similar a lo que estamos viendo en este capítulo 21, a lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Dice, a partir de este momento hasta el final de Hechos, veremos a Pablo preso. Dice, ya no será puesto en libertad hasta su muerte. Ahora, ¿cómo pudo Dios permitir esto? ¿Ha escuchado en ocasiones que pasa un tsunami y muere tanta gente y luego dice, ¿cómo permite Dios que suceda esto? O a veces muere un niño, que dice la gente un angelito, ¿verdad? De Dios. Y dicen, ¿por qué Dios permite eso? O aún a veces no alcanzan a ser un bebé, sino que nace muerto o muere antes de nacer. ¿Y qué es lo que dice? Las preguntas que llegan de la gente, ¿por qué Dios permite eso? ¿Verdad? Dice, muchas veces nos cuesta comprender la voluntad de Dios en términos humanos. Lo que debemos saber es que si Dios permite algo, es para bien. Todo lo que Dios permite es para bien. En ese tiempo en que estuvo preso, Pablo no se quedó sin hacer nada, sino que aprovechó esos momentos para escribir muchas de las epístolas que hoy leemos. Y ahí nos quedamos hasta el 36 y dice los últimos versículos, que es del 37 al 40, dice, lo veremos en la próxima entrada porque van conectados temáticamente con el próximo capítulo. Pero quiero leerles solamente para dar una introducción a la próxima clase. Dice así, defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo?, preguntó Pablo. Y él dijo, ¿sabes griego?, le preguntaron. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? 39 dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo para llamar su atención, ¿verdad? Y dice, y he hecho gran silencio, o sea, al mirar que Pablo estaba allí y levantó sus manos, o sea, todos se quedaron como, ¿qué va a decir? O sea, todos se callaron. Dice, y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo, y esto vendrá en el capítulo 22 el próximo miércoles. Amén. Así que si alguien tiene algún comentario, hermanos, algo que quiera compartir, puede hacerlo. Tenemos 2 minutos. Y si no, vamos a ponernos en pie para darle gracias al Señor y ser despedidos. Amén. Amén. Espero que haya sido de bendición este estudio, hermanos. Siempre. Y yo le quiero pedir a ustedes, en el amor de Cristo, que si usted trae alguna necesidad, levante su mano y vamos a estar orando también por ello. Amén. Incline su rostro y vamos a decir al Señor, Señor, gracias. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad infinita, Señor. Tu fidelidad que es eterna. Gracias, Señor. Ahora, Padre, te damos las gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias, Señor, porque siempre tu Santo Espíritu trae algo nuevo a nuestra vida, Señor. Gracias. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener determinación en el camino, Señor, que tú nos has traído.
en el propósito que tú nos has llamado, en el trabajo, Señor, que tú quieres que hagamos, Padre. Ayúdanos a dar determinación, Señor, a hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes en tu nombre, Jesús. Ayúdanos, Señor, en sabiduría para poder, Señor, llevar a cabo tu voluntad. Satúranos de tu Santo Espíritu, úngenos de él, Señor, desde nuestra cabeza a nuestros pies, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Las manos levantadas, Señor, que tú ves, Señor, en este lugar. Tú mejor que nadie escudriñas el corazón y conoces la necesidad, conoces la petición. Y te pedimos, Señor, que tomes cada una de ellas, Padre, y que seas tú obrando, Señor, de una manera sobrenatural, Padre. Que tú, mi Dios, des respuesta, Señor, y que tus hijos en agradecimiento testifiquen las grandezas que tú provees a tus hijos, Señor. Y que aun cuando nosotros creemos difícil algo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús lo declaramos hecho, Padre. En tu nombre, Jesús. A ti sea el honor y la gloria. Llévanos en paz, llévanos, Señor, guárdanos en el camino y que tu Santo Espíritu nos guíe en todo lugar, en todo momento, y que sea tu nombre glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Y todos podemos decir amén.